Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario o estudio de nuestra comunidad Benei Adon. En esta oportunidad hemos iniciado el libro El Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Y bueno, es un libro, ¿cierto? Bastante hebreo, un libro bastante sacerdotal también, ¿cierto? Es el libro sacerdotal, el libro de los libros acerca del sacerdocio. Hasta aquí habíamos visto, ¿cierto?, todo lo que era la estructura del Mishkan, del tabernáculo, pero aquí, ¿cierto?, veremos cómo se va a ejercer el oficio del sacerdocio, la Kebuná. Vayikra, ¿cierto?, es el libro, podríamos decir el libro central, es el libro del centro de la Torah, ¿cierto? Está Bereshit, Shemot, Génesis, Éxodo, Vayikra. Luego Bemidbar y Devarim, ¿cierto? Números y Deuteronomio. Es el libro del centro. Y como libro del centro podemos decir que es el libro central y espiritual, y más espiritual, ¿cierto?, de la Torá. Es el libro que nos enseña que debemos ser personas, si bien espirituales, ¿cierto?, elevadas, edificando un mishkan, un altar, como los padres por un lado, ¿cierto?, también edificando altares, ofreciendo su vida, ¿cierto?, al Creador, ofreciendo alabanza, pero también por otro lado tenemos que cumplir un oficio, una tarea, una labor, si queremos servirle a Él. Es un libro, ¿cierto?, donde también tienen que haber leyes, mitzvot por otro lado, que nosotros podamos cumplir, ¿cierto? Y así vemos en el libro de la derecha, por así decirlo, de Bamidbar y de Devarim, muchos mandamientos, libros de muchas explicaciones. Por un lado, libros de testimonio, ¿cierto?, de mucha fe. Por otro lado, libros de mucho escrito. Por así decirlo, la fe, por un lado, y por el otro lado, ¿cierto?, lo escrito, la ley, la Torá. Y este es el libro del centro, que nos ayuda a entender cómo todo aquello que está escrito tenemos que balancearlo con la fe, el testimonio, es decir, a través de la acción. Como bien lo explicaron los sabios, ¿cierto?, que ¿qué es lo más grande en realidad? ¿La fe? ¿O las obras? ¿O la acción? Bueno, en realidad lo más grande, o la fe o las obras, o el hacer o el no hacer, o el creer en vez del hacer, etcétera. ¿Qué es más grande? O estudiar, a lo mejor alguien dirá. Bueno, los sabios llegaron a la conclusión que es más grande estudiar para cumplir, ¿cierto? Es más grande realmente quien se prepara estudiando lo que hay en la Torá, sabiendo lo que ahí está, para practicarlo y llevar, ¿cierto?, su vida de fe en base a ello. Eso es lo más grande que hay en la Torá. Poder realmente vivir lo que está en el texto. Y bueno, es un libro, ¿cierto?, que tiene 246 mitzvot dentro de la Torá. Es decir, de los 613 hablamos de 246, un poco más de un tercio de la Torá está contenida en el libro de Vayikra. Más del 40% de hecho. Y muchas discusiones, ¿cierto?, de los sabios, de la pureza, la ritualidad, la santidad. Y de hecho mucha discusión también de Yeshua en cuanto a esto, derivan del libro de Vayikra. La pureza y la santidad. Muchos lectores a veces pasan por alto, ¿cierto?, este libro. Porque es un libro que a lo mejor a algunos les suena anticuado, algo que se hacía antes. Pero como si hoy tenemos nuestro sumo sacerdote Yeshua el Mesías. ¿Por qué hay que leerse este libro? Que en realidad eso está en otro contexto, en otra práctica. Pero en realidad tenemos mucho que aprender, ¿cierto?, de este libro, del detalle del Mishkan, del detalle, ¿cierto?, de las vestimentas, de lo que se hacía allí. Todo tiene una relevancia, ¿cierto?, espiritual y una relevancia práctica en nuestra vida. De hecho, ahí encontramos también los sacrificios. Y hay muchas personas el día de hoy, los korbanot, ¿cierto?, los sacrificios les parecen como algo del pasado, difícil de revivir. Bueno, nosotros en Pesaj, el elemento principal del Pesaj, más allá, ¿cierto?, de la matzá, ¿cuál era? Era el corbán. El cordero, ¿cierto? El sacrificio del cordero,
que se debía comer en familia. Quizás hoy en la tradición no se le suele comer, ¿cierto? En la tradición judía, pero era el elemento central, un sacrificio. Las fiestas tenían como lugar central los sacrificios. Todo un sistema, ¿cierto? Hay muchos creyentes que a lo mejor esto les ha pasado por alto, a la vista, pero realmente tiene mucho significado, ya que prefigura al Mesías y su rol sacerdotal, a Yeshua, ¿cierto? El Mesías. De hecho, lo que allí aparece, ¿cierto? Nos habla sobre la expiación, el perdón de pecados, el arrepentimiento, ¿cierto? La declaración del pecado, la justificación también. Nos habla, ¿cierto? De también cómo llevar una vida en base al sacrificio. Que nuestra vida sea como un sacrificio agradable ante el Eterno. Es decir, mucho del lenguaje de santidad que aparece, ¿cierto? En la Escritura, por así decirlo también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en los escritos apostólicos, nos habla de la santidad y esa santidad se encuentra en estos libros, descrita. Hay una imagen, ¿cierto? Fuerte de lo que es la santidad y nuestra práctica hacia el Eterno, es decir, nuestra vida espiritual, lo que encontramos ahí, lo que nos centra. Porque en la vida no todo puede ser espiritual. Nos vemos, ¿cierto? Todo el tiempo un mundo espiritual, donde hay ángeles, demonios, visiones de Dios, sonido del cielo. No es así. Nuestra vida también, ¿cierto? Es el día a día, comprar pan en la esquina, comprar algo para comer, para beber, vestirse, etc. Nuestro centro es la espiritualidad, pero no es la espiritualidad, ¿cierto?, que nos aleja, digamos, del sentido del vivir, sino que la espiritualidad que se lleva a la práctica. Una vida santa es una vida, ¿cierto?, espiritual que se lleva a la práctica del día a día. El libro de Vallecrá se le conoce como Torat Kohanim, ¿cierto? La Torá, la instrucción para los sacerdotes, pero también es el libro que podríamos decir, es la Torat Yeladim, la Torá de los niños. Es el primer libro que se les suele enseñar a los niños. El primer libro de la Torá, ¿cierto? Es decir, es un libro que desde pequeño hay que aprender a llevarlo a la práctica. Son cosas difíciles de comprender, pero a su vez hay que hallarle, ¿cierto?, el sentido práctico. Nuestra vida, ¿cierto?, espiritual requiere un sentido práctico. Si no, nos aleja del mundo. Si no tenemos un oficio en la Torá, nuestro oficio, por ejemplo, terrenal, nos consumiría. Si tuviéramos solo un oficio espiritual, nuestra vida terrenal se consumiría. Es decir, si solo viviéramos del espíritu, no comeríamos, no beberíamos, no compartiríamos con las personas, nos encerraríamos en un monasterio a estudiar Torá. Pero no es así. La Torá tiene que ser un oficio espiritual que lo llevemos a la práctica. Y es así, ¿cierto?, como las leyes sacrificiales de los Kohanim, los sacerdotes, presagian también la vida de sacrificio por excelencia que la llevó, ¿cierto?, nuestro amado Mesías, el fundamento, ¿cierto?, del mundo, Yeshua. Estas leyes, ¿cierto?, nos llevan a comprender una vida de sacrificio y de santidad, a quien tanto agradecemos, ¿cierto?, nuestra vida por habernos rescatado, salvado y librado del pecado, de habernos sacado, ¿cierto?, un lugar realmente espacioso de perdón a nuestro Mesías. Bueno, esto lo podemos agradecer por su sacrificio. Y realmente en el libro de Vallecrá podemos encontrar cuáles son los sacrificios, qué representan los sacrificios y cómo es que también los Kohanim, los sacerdotes, llevaban una vida sacrificial. Cómo ellos también en sus vestiduras, en sus acciones, en los días donde entraban, salían, hacían un acto u otro, eso representaba también una vida sacrificial. Y eso tenía un significado y una instrucción. Era la Torá de los Kohanim. Esta instrucción tenía la intención de que todo Israel comprendiera la necesidad de poder expiarse ante el Eterno. Y que el pedir perdón no era simplemente una acción
un ejercicio labial. No es simplemente decir perdón, ya se acabó. Pedir perdón, ¿cierto? Y pedir la expiación de las faltas requiere realmente un corazón indicado, adecuado. Corazón que sepa lo que está haciendo. Ojos que vean lo que ocurre como consecuencia del pecado. Y realmente una imagen impactante en su momento que llegue a la visión de la persona para entender la necesidad de acercarse a Dios y que esto requiere un sacrificio. Acercarse a alguien requiere un sacrificio. Requiere tiempo, paciencia, dedicación, comprensión, amor. Acercarse a alguien no es un acto simplemente decirle hola y se acabó. Si no entablamos una relación con la persona, si no dedicamos tiempo, dedicación, palabras, interés, nunca nos acercaremos a alguien. Ni seremos vistos, ¿cierto?, como personas agradables para otros, si no nos abrimos a esto. Pero realmente, aquel cuyo corazón quiere sacrificar algo de su tiempo para acercarse, realmente podemos entender que tiene un interés. Si alguien, por lo tanto, desea acercarse al Creador, tiene que ofrecer algo de su tiempo, algo de sus bienes, de lo que tiene, algo de lo que hay en su corazón, algo tiene que ofrecer ante Él. No es un ejercicio, ¿cierto? El acercarse al Eterno sencillamente como si uno fuera a la esquina y ya. A la casa de la esquina, toco la puerta o el timbre, entro y se acabó. Hay algo que ofrecer. Hay una frase, ¿cierto?, bien significativa por ahí del mundo del folclore. Realmente hay muchas cosas que podemos ofrecer, pero tenemos que ofrecer hoy el corazón. Eso es algo importante. Hay que ofrecer lo que realmente somos y tenemos. Si alguien realmente quiere acercarse a una persona o al Creador, tiene que ofrecer su corazón. Lo que es, sus debilidades, sus fortalezas, y ir ante Él. Ante el Eterno tenemos que acercarnos no siempre de pie, infranqueables, como que nada nos tocara. También hay que hacerlo de rodillas. A veces, cierto, hay que agachar la cabeza, hay que confesar las faltas. Acercarse al Creador no es un acto, cierto, de perfectos que se acercan al perfecto, sino de personas con sus fortalezas y debilidades perfectibles que se acercan, ¿cierto?, al perfecto Padre, realmente. Pero Él quiere que le ofrezcamos, ¿cierto?, nuestro ser. El Mishkan tuvo también una misión, y es mostrarle, ¿cierto?, al pueblo de Israel cómo realmente se establecería un santuario, un templo, en medio de ellos y en sus corazones. ¿Cómo es, cierto, tener a nuestra cercanía, así como el Mishkan, éramos vecinos del Mishkan, tener la presencia del Eterno y su morada en medio nuestro? Hoy día que estamos en días tan difíciles y tan complejos, por ejemplo, de la delincuencia, peligrosidad, hay mucha gente que ha tomado decisiones de irse de algunos sectores porque está peligroso. Si notamos que los vecinos están complicados, son difíciles de tratar, o realmente alguien habrá tenido algún vecino ruidoso, molestoso, que no los deja en paz, dan ganas de irse. Bueno, hay que aprender a convivir con la presencia del Eterno, aprender a ser vecinos de Él, y que podamos entender que Él está en medio nuestro, así como un santuario está en medio nuestro. También nos ayuda, ¿cierto?, a entender que nuestra meta final, ¿cierto?, es llevar una vida en que podamos ofrecer algo. Nuestra vida es muy corta, es corta, ¿cierto? Es realmente pasajera, no son tantos años. Y mientras tenemos, ¿cierto?, nuestra vida, tenemos a veces una ilusión, a veces verdadera ilusión, a veces falsa ilusión,
de que cada vez que pasa el tiempo tenemos más cosas. Pero llega un momento donde pasa el tiempo y cada vez tenemos menos. Podríamos decir es como una curva, ¿no? Que sube, de repente baja. Tenemos más cosas y de repente empezamos a perderlas. A veces tenemos hijos, se van. Tenemos propiedades, trabajo, cosas. Se extinguen. Y las cosas, así como llegan en un momento, las obtenemos, ganamos, también se van. Y la vida se va rápido. Y al final de nuestros días nos queda quizás poco que ofrecer. O menos que ofrecer. No es por lo tanto algo a reflexionar, algo a pensar. Si hoy tengo algo, es gracias a Él. El día de mañana no podré ofrecerle nada. Pues entonces en lo más alto de mis días, ¿por qué no ofrecerle a Él, cierto? Lo que tengo. A veces, cierto, esperamos. Decimos, no, después le voy a ofrecer algo a Dios. Cuando tenga. El día de mañana, la vida, cierto, cada vez tenemos menos tiempo. A veces menos bienes, menos personas cerca. De hecho, cuando pasan los años, las personas van falleciendo, nuestros cercanos, algunos ya no están, no estarán, y cada vez tenemos menos. Y si siempre pensamos que el día de mañana tenemos que ofrecerle algo al Creador, y no hoy, no entendemos entonces lo que significa un sacrificio. Para acercarnos a Él, tenemos que entender que lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, tenemos que ofrecerlo a Él. Y esta fue, cierto, la visión y la misión de Yeshua. Lo que Él era en ese momento, lo ofreció al Eterno. En el vigor de sus días, ofreció su vida. Alguien podría decir, pero ¿cómo estoy en mi mejor momento? Ofreció sus días. En lo máximo que Él tuvo, ¿cierto? Ofreció sus días. Su tiempo, quizás sus bienes, su dedicación. Porque el día de mañana la vida se extingue, los bienes se van y ya no hay nada que sacrificar. Y si no hay nada que sacrificar, ¿qué hemos de darle a Él? Retribuirle. ¿Qué haríamos con una deuda de decir, nunca te di lo que me hubiese gustado darte? Ah, me acuerdo cuando tuve y en realidad no pude hacer esto. Y tenemos arrepentimientos. La mejor manera de no arrepentirse, ¿cierto? Es vivir una vida, por así decirlo, a todo dar. Pero esa vida a todo dar también tiene que ver con los sacrificios que esto implica. A veces las personas, ¿cierto? Necesitan tener un tiempo con su familia y tienen que hacer muchas cosas. Bueno, tienen que sacar tiempo donde no hay para dedicarle a sus familias. Tener el ánimo que a lo mejor no tienen, la mejor cara para estar con ellos. Y hacer el sacrificio porque si no lo hacen, después se arrepentirán. Y dirán, bueno, o le reclamarán los hijos con quien convivieron quizá. Y dirán, bueno, te faltó dedicar más a esto. Realmente si queremos no tener arrepentimiento, en la vida hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse. Y hay que tener objetivos, ¿cierto? Y una instrucción clara. La mejor vida de sacrificio no es la vida que se sacrifica por todo y hace todo y se esfuerza en todo, pero realmente no disfruta nada de lo que tiene o por lo que trabaja. La mejor vida de sacrificio, ¿cierto? Es la que se esfuerza, se sacrifica, pero también tiene provecho de ello. Como la Torá Kohanim. Los Kohanim comían de los sacrificios. Los Kohanim, ¿cierto? Tenían provecho del lugar y de la posición en la que ejercían. Tenían provecho de la Torá. Nosotros también tenemos que tener provecho, ¿cierto? De la vida de la Torá y sus mandamientos, sus mitzvot. No toda la vida es sacrificio para no ganar nada, al contrario. La vida, ¿cierto? De la Torá y lo que nos habla este libro es que hay que tener sacrificios para ganar algo. ¿Ganamos algo? Sí. El Eterno siempre es bueno y nos prodiga sus buenas bendiciones. Y siempre ganamos cuando nos acercamos a Él. Aunque alguien diga, pierdo un animal, pierdo esto, pierdo mi tiempo, pierdo el ir hasta el templo, pierdo aquí, pierdo allá, siempre es ganancia. Una conciencia limpia.
Cuando nos sacrificamos al orar, hacer tefilá, sedacá, ayudar al necesitado, etc., siempre se gana. Hay un sacrificio siempre de por medio y siempre se gana. Y hay recompensa. Un corazón generoso se alegra cuando puede dar bondad a su prójimo. Un corazón que le encanta adorar y alabar al Eterno se alegra cuando realmente puede hacerlo y le da con todo lo que tiene. Su corazón, lo que ha ganado en su vida, sus bienes, se alegra. Como dice la Escritura, hay que servir al Eterno con alegría, de corazón. Hay que hacer sacrificio. La vida es sacrificial, ¿cierto? Nos ayuda a entender un patrón también celestial que en esta vida, ¿cierto? Realmente la ganancia está cuando tenemos una instrucción clara y somos capaces de llevar todo nuestro sentido espiritual a la acción terrenal. Cuando somos capaces de llevar nuestra fe, nuestra confianza en el Eterno en nuestros días, en nuestros movimientos, en nuestros pasos. Todo esto fue una prefiguración, ¿cierto? Mishkan, la que una, ¿cierto? El sacerdocio, de cuando entraron en la tierra prometida, para que no se olvidaran el sentido, ¿cierto? Y la ganancia que tiene al llevar una vida de sacrificio. Dice la Escritura, cuando tú entres en la tierra y vivas en ciudades que no edificaste, en viñas que no plantaste, ¿cierto? Bebas de ellas, en caminos, ¿cierto? Que no hiciste. Cuídate de no olvidarte del Eterno en tu corazón. Porque de aquello lo que tú no te sacrificaste, pronto, ¿cierto? Va a llegar el olvido a tu corazón. Pasarán tus días y dirás, todo esto lo hice yo, todo esto estuvo bien. Llegará el resto de tus días, vendrá quizás calamidad, pasarán cosas, y el Eterno te va a pedir cuenta. Cuídate de lo que no te sacrificaste, dice el Eterno. Y recuerda en lo que te sacrificaste, en lo que fue tu esfuerzo cuando saliste de Egipto, cuando te llevé de la mano por el desierto, en tierra no sembrada, cuando te di alimento, cuando nadie más te dio, y cuando fue difícil tomar agua quizás. A veces no había agua en todos los lugares, pero aún así el Eterno te bendijo y te dio agua. Cuando no había a lo mejor mucho que comer, el Eterno te bendijo y te dio que comer, y no te faltó. Llegaron los momentos de la vida y simplemente Él no te faltó. ¿Qué le diste tú a Él? El libro Desierto de Vallecra nos enseña a entender el sacrificio, ¿cierto?, que tenemos que llevar en nuestra vida para servirle a nuestro Creador. A veces hay culpa, a veces hay errores, pecados, a veces hay motivos de gratitud, a veces hay motivos simplemente de paz. Hay muchas sensaciones y momentos en la vida, ¿cierto? A veces nos sentimos tranquilos. Shlamim, ¿no? Como el sacrificio de Shlamim. A veces nos sentimos agradecidos. Todá, Korban Todá. Pasamos una prueba difícil. Ganamos algo. Baruch Hashem. Todá Rabá. Muchas gracias. Pero a veces también hay culpa y hay errores. Toda nuestra vida, ¿cierto?, tiene todos estos momentos. Y lo que quiere el Eterno es que cada uno de esos momentos se los presentemos a Él. Y estén delante de Él en su trono, en su altar. No quiere que los desperdiciemos. Cada uno de esos momentos lo ofrezcamos ante Él como un sacrificio, un corbán. Es importante para Él que estemos agradecidos, sí. Es importante para Él que estemos felices y en paz, sí. Pero también es importante para Él que cuando erramos y pecamos, también nos pongamos en sus manos. Y que cuando tengamos culpa y nos sintamos mal por algo, también nos pongamos delante de Él. Son todos momentos de la vida diferentes, ¿cierto?, que pasamos en esta vida. Pero tenemos que llevar el equilibrio. Y ese equilibrio es que cada uno de esos momentos difíciles, fáciles, más felices, estén ante Él, presentados como un sacrificio. Tanto mis alegrías como mis tristezas. Porque el tiempo pasa, se va. Y si no lo hice antes,
El tiempo no volverá y no lo podré ofrecer ante Él. Ni me podré acercar ante Él en esos momentos que me hubiese gustado acercarme a Él. Quizás si ese momento lo hubiese pasado de su mano, me hubiese ido mejor. A lo mejor no estaría aquí, no hubiese perdido esto, o hubiese ganado aquello. Hay que realizar sacrificios en la vida. Eso nos da ganancia. Porque nuestra ganancia es acercarnos al Creador. ¿Cuál es el fin de la Torah? De cada mitzvah. Conocer a Hashem. Obtener conocimiento de Él, saber quién es Él. Por lo tanto, cada uno de los momentos y en cada mitzvah, a veces recordamos en una festividad, ¿cierto? La libertad. A veces la alegría. A veces, ¿cierto? Y también empieza el dolor. Comemos cosas amargas. Que todo esté ante Él. Que todo esté como un sacrificio ante Él. Porque nuestra vida es así. Y Él quiere que todo lo ofrezcamos ante Él. Si llegáramos a hacer esto, realmente comprobaríamos lo que Él, qué bueno es el Eterno con nosotros, ¿cierto? Comprobaríamos qué gustoso son sus palabras, sus caminos para nosotros. Y eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.